3. Listo. Ensayos experimentales para el triángulo de Potier. En esta sección veremos los ensayos en vacío, en cortocircuito y los tratamientos necesarios para la construcción del triángulo de Potier. Objetivos de esta sección: describir y ejecutar los ensayos en vacío, describir y ejecutar los ensayos por cortocircuito, aprender el ensayo con carga inductiva pura o factor de potencia nulo, para así construir el triángulo de Potier. Antes de iniciar cualquier ensayo, es importante conocer los riesgos a los que podemos estar expuestos y asegurarnos de la seguridad del personal y del equipo. En el ensayo de cortocircuito debemos tener cuidado con las altas corrientes, los arcos eléctricos y el posible sobrecalentamiento. En el ensayo en vacío, los riesgos son la sobreexcitación, los altos voltajes y las vibraciones del alternador. Es por eso que siempre, a la hora de realizar estos ensayos, verificar que los equipos de protección personal estén en buen estado y darle los ajustes correspondientes si hace falta, ¿no? Y algo muy fundamental: nunca trabajar solo durante dichas pruebas o ensayos. En la preparación del banco se aplica el protocolo LOTO, que consiste en el bloqueo y etiquetado del equipo para evitar encendidos accidentales. También se debe contar con extintor a la mano, herramientas aisladas y verificar el interruptor de emergencia. Durante el ensayo de cortocircuito hay que limitar el tiempo de prueba y usar resistencias o fusibles para proteger el sistema. Finalmente, recordando siempre la advertencia de no tocar mientras el equipo esté energizado. Para las pruebas o ensayos, los materiales o instrumentos necesarios a usar es fuente de excitación regulable en corriente continua, instrumento de medición como voltímetro, amperímetro, batímetro para la medición de potencia de salida si hace falta, y si es necesario también osciloscopio para medir la señal de salida o la señal de entrada, ¿no? En entornos industriales, el banco de pruebas también es usado para dichos ensayos o dichas pruebas. Y algo muy fundamental: que todos estos instrumentos estén calibrados con rangos adecuados y que se verifique su calibración antes de realizar cualquier ensayo o prueba, para evitar así errores en las mediciones. Entonces, dentro de estos ensayos generalmente se trabaja con bancos de prueba que incluyen un motor de accionamiento, un reóstato de campo para el control de excitación y los instrumentos de medición como voltímetro y amperímetro. Entonces, para el ensayo en vacío se deja mover la máquina a velocidad de sincronismo o a velocidad nominal, accionada por un motor primario externo, y se deja abierto el interruptor D. Se alimenta el inductor por una fuente auxiliar o fuente continua regulable y se va midiendo simultáneamente la corriente de excitación y la tensión de salida en los bornes. En el caso de la figura se está midiendo la tensión compuesta en vacío, por lo que los valores de la tensión de fase en los bornes de salida del inducido se hará igual a la lectura del voltímetro dividido entre raíz de 3, porque es conexión en caso de que sea conexión en estrella. Estas medidas dan lugar a la característica de vacío, que depende de la tensión de salida en los bornes de la corriente de excitación en el inductor. Y también se puede apreciar que no hay corriente de nervadura o corriente en el inducido, dado que estamos en el ensayo en vacío. Recordando que en el ensayo en vacío se realiza cuando el alternador no alimenta ninguna carga, es decir, los tres bornes del inducido están abiertos y se conecta únicamente un voltímetro. Dicho instrumento de medición voltímetro posee una resistencia interna muy elevada, casi equivalente a un circuito abierto. Se utiliza un reóstato para regular la corriente de excitación que atraviesa el inductor y así estudiar cómo varía la fuerza electromotriz generada en función de dicha corriente de excitación, manteniendo la velocidad del rotor constante para evitar que la variación de la velocidad influya en las mediciones. El resultado de esta prueba es la curva característica magnética o curva de vacío del alternador, la cual inicia con un aumento proporcional de la fuerza electromotriz según la corriente de excitación. Conforme el núcleo magnético se acerca a la saturación, se produce un codo de saturación y finalmente la curva se estabiliza en una línea paralela al eje de la corriente de excitación, reflejando así la saturación completa del núcleo. Y sin esta saturación, la representación de esta curva sería una línea recta desde el inicio.
Por lo tanto, los materiales y equipos necesarios para el ensayo, dentro de estos, que incluyen la tabla, se incluye un módulo de central de energía, un motor generador y varios instrumentos de medición como tacómetro para medir la velocidad del eje y el multímetro. La imagen que acompaña esta sección muestra el equipo de laboratorio, que incluye alternador como parte del motor generador, montado en una mesa de trabajo. La imagen que se muestra es un diagrama, representa un diagrama de circuito de conexión del alternador en vacío, ¿no? El propósito de este ensayo es determinar las características de funcionamiento del alternador sin carga y con tensión de excitación regulada a los valores nominales. Una vez que el generador síncrono esté operando a su velocidad nominal, se procede a variar la corriente de excitación de campo en incrementos o en pasos de 0.5 amperios. Simultáneamente se mide la tensión en los bornes de salida del alternador. Para ello se realizaron 3 mediciones de tensión en los bornes de salida del generador o del alternador síncrono para cada paso de la corriente de excitación. Se muestra dichas mediciones en la columna 3, la columna 4 y la columna 5 de la tabla 1. Y la tensión de salida utilizada para el análisis vendría a ser el promedio de esas 3 mediciones, que se muestra en la columna número 6. Con los parámetros obtenidos se graficó la curva de saturación del generador síncrono. Esta curva utiliza los datos de la corriente de excitación y la tensión promedio generada. Como se resalta en la tabla 1, en la fila número 12 aproximadamente a 0.55 amperios de corriente de excitación y 126.3 voltios de tensión promedio, se puede apreciar el inicio del codo de saturación del generador síncrono. Y de esta manera se puede comprobar, se puede verificar que cumple, ¿no?, con las características de saturación de vacío en condiciones teóricas, ¿no?, con respecto al experimental.